Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón y estamos ante una de las reviews que más ganas tenía de hacer en mi canal, la cañonera de la Guardia de la República o la Coruscant Guard Gunship. Después de 10 años recibimos una Gunship que tal vez no es la que más esperaba la gente, pero dejadme dar una opinión un tanto controvertida y es que me parece un set fantástico. Así que antes de que en los comentarios me digáis que estoy loco, dejadme desarrollar mi opinión a lo largo del vídeo y después de lo positivo y lo negativo vamos a ver si seguís pensando diferente a mí, igual o si os he convencido o no, pero bueno, dejadlo en los comentarios. Es una versión que no es la más vista o deseada tal vez, ya que la hemos visto en pocas ocasiones a lo largo de la serie de Clone Wars y en arcos muy concretos, y es cierto que mucha gente esperaba por delante de ella una Gunship normal, una de la Wolfpack o incluso una Munilist, debido a la celebración del 20 aniversario de la primera serie animada de Clone Wars en 2003, que la estamos celebrando este año, pero recibir esta Gunship puede haber sido una muy buena señal. Entiendo que todo dependerá primero de las ventas y de los planes de Lego que tenga después para este tipo de naves, pero si cambiasen su estrategia para en vez de volver a tardar 10 años en sacar una Gunship, a tal vez 4 años y darnos una versión normal y en 8 años, o sea, cada 4 años pues una de otra legión, veo que es una situación en la que todos salimos ganando al recibir esta icónica nave con más frecuencia, con diferentes variantes que te pueden gustar o no, pueden hacer que quieras comprarla dentro de 4 años o la de dentro de 8 años, pero sí que vamos a hacer más afluencia. Como digo todo esto, hasta dentro de unos años no sabemos si va a ser así o no, si va a ser bueno o no, por lo tanto pues quedamos a la espera. Antes de avanzar con la nave me gustaría hablar como siempre hago de las figuras y vamos a empezar por la más criticada, que es Fox. Empezando por el aspecto, que me parece que objetivamente hay una cosa que sí que está mal, es el torso. No hago referencia a su color rojizo en las partes blancas del torso, que sinceramente es algo que podría pasar por alto si tuviese un print correcto, cosa que ya hice en el Battle Pack de hace pues de 2012, creo que es del Arc Trooper, donde también el color blanco no es blanco y tampoco fue muy criticado. Pero es que la zona blanca debajo de lo que es estrictamente la pechera donde van los pectorales debería ser roja y la han hecho blanca. Por lo tanto, estamos añadiendo dos errores, uno que directamente lo hace incorrecto y otro que pues hace que este print no sea tan bueno como debería, mientras que otras compañías pues de customs sí que consiguen imprimir blanco sobre rojo. Pero ya digo que esto no me parece un problema tan grande, por así decirlo, como que el que directamente el print sea incorrecto. El casco me parece que está bien, aunque en mi figura la línea blanca de la aleta está menos centrada de lo que me gustaría, un poquito tirando hacia la derecha si lo vemos de frente o hacia la izquierda, lo que sería en su casco, y al ser una línea bastante fina se nota más que si fuese una línea más ancha que cubriese más la aleta. Fox es una de esas figuras donde se entiende no solo que haya agujeros, sino su colocación, porque de ser más baja, esta colocación en esos salientes que mucha gente pide taparía la zona de los ojos, cosa que se ve pues con los Arc Troopers de GCC. Las piernas me parece que están bien, pero ya he hablado en muchas ocasiones de lo poco que me gusta que los camas sean impresos y que no nos den los camas de tela estándolos recibiendo en otras partes de Lego, y considero que deberíamos recibir uno de tela sin excusas del colocamiento de la figura, porque igual que podemos personalizar con visores y por eso todos los clones tienen agujeros a clones regulares que no deberían tener seguramente esos agujeros porque no todos los clones tienen pues cosas que poner, porque no son todos especialistas ni nada, podemos quitar y poner también esta capa si queremos, dando ese punto de pues por así decirlo personalización que nos dan los accesorios y los agujeros. Y creedme que quitar y poner estos visores, sobre todo los visores dobles, no las antenas, muchas veces puede ser igual de tedioso que quitar o poner las piernas de la figura. Por lo tanto, si alguien me dice que es que quitar un cama no es lo mismo que quitar pues un visor, pues yo le diría que la diferencia es mínima o nula. Los dos Shock Troopers que recibimos me parecen las mejores figuras de este set, o por lo menos son las que más me gustan. Desde luego son mis clones favoritos de los últimos años y me parece una figura casi perfecta. Es cierto que tienen los agujeros en el casco y mucha gente va a tirarles hate por ello, pero llevo un tiempo reflexionando sobre estos agujeros y me gustaría hacer un vídeo en el futuro hablando de una manera más sosegada y más en profundidad sobre este tema, así que vamos a dejarlo un poquito apartado en este vídeo. El torso me parece que es muy chulo y es cierto que podrían quedar mejor con los brazos de color rojo, pero como todas las legiones que estamos viendo modernas, pues no vienen con los brazos de ese color como sí que hacían en el pasado, y no parece que vayan a volver a hacerlo, por lo menos a corto plazo. La impresión de las piernas es mi favorita de todos estos clones que digo que hemos recibido los últimos 2-3 años, porque el toque rojo de los pies le da un extra de color que a las otras legiones les vendría muy bien. Ya digo que a mí las impresiones de los pies les suele dar un detalle muy bueno a las figuras. También me gustaría aclarar que todos los clones reciben la misma cara de siempre, no contamos con una impresión única para Fox, aunque ahora mismo no sabría deciros si en la serie se llega a ver su cara o no, por lo tanto si se ve su cara con algo característico me parecería mal que no lo incluyese. Si no se ve nada, por una parte lo entiendo, porque aunque en Bong al principio sí que lo critiqué, luego entendí que se estarían inventando cosas y eso tampoco es bueno. Sin embargo, para otras personas las mejores figuras de este set pueden ser los dos senadores que recibimos, como son Padme Amidala y el canciller Palpatine. Empezando por Padme, me encanta recibir una versión con su icónico atuendo de Clone Wars y una versión realista, no con los ojos de los dibujos, pero hay un pequeño problema y es que yo sepa creo que no están utilizando la cara de Padme. En su versión de Clone Wars de 2012 y la del ataque de los clones de 2013 sí recibimos una versión de ella con la característica P.E.K.K.A, pero creo que esta vez han usado la cara de
otra figura que usaron en el pasado en Star Wars, de la que lo siento mucho, pero no me acuerdo del nombre, pero me parece un detalle súper menor, que no le quita como que la figura me sigue pareciendo que es una figura guay, chula, se parece mucho a Padme, o sea, es Padme directamente, ¿vale? Vamos a decir que sí que podría ser Padme, haciendo que me parezca, como digo, una figura bastante buena. Por último tenemos el canciller Palpatine con una túnica que cuenta con una impresión tanto delantera como trasera en ambas piezas. Volvemos a contar con una doble cara impresa, como sí que también lo tenía Padme, que no sé si lo he comentado, y desde luego el detalle de tener ambas impresiones hasta los pies, o sea, como he dicho, en ambas piezas, la de la falda y no, la diferencia, la calidad entre figuras como Morgan Elsbeth, que hemos recibido en el set del Ewing, cuya falta de impresión en la falda, también por delante, hace que quede un poco cutre y que con las piernas que tienen esa división, pues no se nota tanto como en Padme, aunque sí que me gustaría que tuviese doble print, pero cuando es una falda con un color único me parece que queda un poco mal. Habiendo terminado con las figuras, sí me gustaría puntualizar que lo peor en este aspecto de las figuras es la cantidad. Hace un año recibimos otro set muy icónico referente a las guerras clon como es el ATTE, y para mí el mayor acierto de ese set fue incluir 5 clones en un set que era de clones. Este set debería contar con el mismo número de clones, añadiendo 2 pilotos, un piloto y otro shock trooper, porque si bien es cierto que tenemos otras 2 figuras que no son clones, estas pueden equivaler a lo que recibimos que eran 3 droides y un droide araña, pues sí que podrían sustituir y recibir el mismo número de figuras que no lo estamos recibiendo. Antes de avanzar y escuchar mi opinión detallada sobre la nave, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué es lo que más os gusta y qué es lo que menos de este set. Así me hago una mejor idea de qué pensáis vosotros, que al final es de lo más importante para mí. Además quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego, y añadiré también para estos sets nuevos pues los enlaces de Amazon para estos sets, como digo. Quiero comentar brevemente también que la experiencia de montaje me ha parecido muy buena y es de los sets que más he disfrutado en bastante tiempo. Siempre comento cuando la separación de las bolsas me parece buena, detalle que parece una chorrada, pero cuando montas la nave es o se convierte en importante. En comparación con el último set que he montado este mes, que ha sido este set Castillo 3 en 1 que tenemos, que son unos 100 euros, me ha encantado que viniese en 10 bolsas, el otro venía en 7, haciendo que en cada bolsa no hubiese muchas piezas y fuese sencillo encontrar pues a la hora de montar las piezas o de separarlas. Yo no suelo separarlas, pero con este set me ha parecido incluso placentero separar las piezas y cogerlas con mayor facilidad. Ahora, hablando de la construcción en sí, lo primero que llama la atención es este color granate tan llamativo, me parece. Mucha gente no estaba contenta con ello, y además también sentí cierto miedo en la comunidad, ya que este estilo de colores como el marrón, el granate, suele ser o ha solido ser en el pasado más propenso a romperse con el tiempo. En esta oleada de septiembre hemos recibido no uno ni dos, sino 3 sets que cuentan con este esquema de colores o similar, y quiero pensar que han resuelto los problemas referentes a la durabilidad de este color, y es por ello por lo que han decidido relanzarlo de una manera tan notable, 3 sets en una sola oleada en septiembre. Desde luego el resultado me parece muy bueno, resultando en una gunship con un esquema atractivo que no desentona, ya que este color lo recibimos en muchos sets como el tanque de la República o el propio ATTE, pero sí que va a llamar rápidamente la atención pues en nuestra colección. Otra de las cosas que más se ha criticado es el tamaño, y aquí puede que no os guste lo que voy a decir, pero no me parece un problema en absoluto. Por lo visto, porque yo no tengo para comparar, recibimos una nave que es 2 bloques menor en todos los aspectos a la versión por ejemplo de 2013, pero la proporción sigue siendo la misma, o sea, está bien proporcionado, es más pequeño en todo y me parece bastante adecuada. Recibimos por lo tanto una build que es más proporcionada o en relación con las figuras y que va a ser más fácil de guardar o de encajar en nuestra colección. Por lo tanto, para mí el problema principal que hay con este set no sería el tamaño analizado simplemente, sino su precio y la asociación que hace la gente con ello. Mucha gente mezcla ambos conceptos, que es normal y lógico, y argumenta que por más dinero estamos recibiendo menos en cuanto a la construcción, que se junta con que recibimos menos figuras, y no me acaba de parecer así del todo. Si este set costase lo mismo que el ATT, que no olvidemos que es 10 euros más caro, y viniese con 2 clones extra, haciendo un total de 7 figuras, os garantizo prácticamente que nadie se estaría quejando del tamaño y sería un set increíble, impresionante, que lo pondrían como mejor del año y de los últimos años sin duda alguna. Sin embargo, uno de los principales problemas que hacen que para mí este set no sea de sobresaliente sería que por 150 euros estamos recibiendo solo 5 figuras y 3 clones en una nave principalmente de clones, y no que su tamaño se haya reducido en 2 bloques. Estéticamente me parece que los ángulos son bastante buenos y que los espacios que quedan entre sí pues son aceptables, no quedan muchos espacios y que está muy bien, no sin estar también exentos de polémica. Contamos con 2 torretas en la parte frontal, así como con 2 cabinas para los pilotos con los que no contamos, que aunque los Shock Trooper no acaban de quedar mal dentro, otras opciones, como hemos dicho, serían mejores. Una de las cosas que más me intriga es que en las imágenes se promocione el compartimento que tenemos debajo de las cabinas, porque aunque puede proveer una buena jugabilidad, deberían habernos dado 6 piezas extra para formar un par de cajas, como si fuesen cajas con materiales, con munición, y así tener una pequeña carga o algo que meter ahí, porque no nos dan nada, tenemos un espacio vacío. Entonces, aunque nuestra imaginación
habitación y nuestras piezas que tengamos de antes puedan hacer que eso sea un almacén para armas, un almacén para cajas, ellos no nos proveen nada con lo que jugar per se. De todas formas, me parece mejor tener la funcionalidad y que no nos den nada a no tener esa funcionalidad, pero me parece un poco tonto, por así decirlo, no incluir nada para rellenar ese espacio. Las puertas que dan acceso a la zona principal han cambiado con respecto a las otras versiones y como casi todo, esto tiene su parte positiva y parte negativa. Desde mi punto de vista, queda mejor que una versión con doble puerta cuando están cerradas, pero es cierto que en las series y películas cuenta con dos puertas que una vez abiertas quedan mejor y puede hacer además que sea más sencillo introducir las figuras en el habitáculo principal. Para simular esos agujeros que deberían tener las puertas, han optado por usar unas piezas translúcidas oscuras, pero no todas se fijan sobre bloques, lo que hace que alguna quede torcida. Considero que se deberían haber introducido estas mismas piezas, pero con una longitud de 3 o 4 bloques, consiguiendo incluso un mejor resultado visual por no tener esa separación entre ellas y arreglando el problema al tener ambos extremos conectados a un bloque. Tiene una función que me parece muy buena, como es una especie de agarraderas traseras que nos permitirán abrir y cerrar las puertas de una forma bastante sencilla, y en el habitáculo principal podemos introducir entre 6 y 10 figuras de una manera adecuada, siendo aquí donde más se nota la diferencia de tamaño por la distancia que hay entre las figuras y el techo de la nave, pero como he comentado antes es algo con lo que no estoy molesto. Contamos con una puerta trasera que debido a la reducción del tamaño no contará con una spider como en versiones pasadas, pero sí nos dará un mejor acceso a la zona trasera para seguir colocando nuestras figuras. En la parte trasera contamos con dos pequeñas taquillas donde podríamos guardar los accesorios restantes y una sencilla torreta trasera. Antes os he comentado cuál era para mí el peor punto de este set, el precio, pero ahora os voy a comentar para mí el peor punto estético, los stat shooters de las alas. Entiendo que puede que haya gente que argumente que fueron introducidas como funciones jugables para niños, lo cual es innegable, pero estéticamente quedan como un gran bloque ahí que no queda bien y en el futuro creo que las voy a sustituir por algún tipo de pieza que simule las torretas que tendríamos anteriormente o simplemente quitando los stat shooters y dejando el bloque, creo que quedan incluso mejor. Por último, contamos con un agarradero en la parte central para poder transportarla y no contamos con los cohetes que solíamos tener entre los dos motores centrales. Puede que para no molestar a la hora de agarrarla, pero desde luego hace que en la elección de una zona negra ahí, pues hace que parece que falta algo, en vez de dejarlo todo gris. Habiendo analizado todo el set, que se está quedando un vídeo muy largo, ¿por qué pienso que es un set fantástico? Entiendo que mucha gente diga que es un set más pequeño, pero eso desde mi punto de vista, como he comentado anteriormente, no lo hace un mal set, ya que el diseño me parece muy bueno y el verdadero problema que hay es el precio, y pensar que por más dinero estamos recibiendo menos cosas. Creo que como a todos los sets con clones, le cae un hate añadido porque los cascos tienen agujeros, y sinceramente creo que está haciendo demasiado drama con este tema llegados a este punto. Para mí es un set notable, no llegando al sobresaliente por detalles no menores como el precio, que desde luego sí me parece una queja importante y principal, y tanto los stat shooters como el que las piezas transparentes sean cortas son detalles que tienen que tomarse en cuenta para que un set sea sobresaliente o perfecto. Entiendo que si habéis visto más reviews es muy probable que la opinión sea más crítica, pero ya sabéis que siempre intento ser lo más parcial y objetivo posible sin dejarme llevar por fanatismo, y desde luego no me sentiría bien criticando sin más un set que para mí personalmente es bueno, pero del que hay que resaltar sus problemas principales como he comentado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, ya que si lo habéis hecho significa que me habéis escuchado tal vez demasiado tiempo y lo agradezco un montón. Dejadme en los comentarios vuestra opinión si tenéis alguna, y si no, un simple emoji para ayudar al vídeo puede marcar la diferencia. Si queréis nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.